¿Esto qué significa? Lo vamos a traducir ahorita. Supongamos que queremos sumar 1/2 más 3/4. De manera tradicional, haría esto. 1 por 4, esto. Primero sería el primer numerador por el segundo denominador. Y luego sería el primer denominador por el segundo numerador. O sea, empezaríamos de arriba a abajo y luego de abajo a arriba lo sumamos y multiplicamos los dos denominadores. Ok, como vemos aquí, 1 por 4, 2 por 3 se suman y 2 por 4 se queda abajo, 4 más 6, 8, 10 sobre 8 y eso se puede reducir a 5/4. Ese es el método tradicional. Pero para mí, digo, eso ya va a depender de cada quien. Para mí la mejor manera es el segundo método, que sería muy similar a lo que hicimos anteriormente para reducir, que sería básicamente buscar, vamos a ver, segundo método sería el primer paso, buscar el MCM, o sea, el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ok, únicamente de los denominadores. ¿Por qué? Porque las fracciones tienen una propiedad muy curiosa. Si ustedes suman dos fracciones iguales, por ejemplo, 1/2 más 1/2 con el mismo denominador, se puede hacer nada sumando los numeradores. ¿Qué significa esto? Que esto es lo mismo que decir 2/2. Igual, si yo sumara 1/3 más 4/3, por ejemplo, al tener el mismo denominador, se pueden sumar, ¿no? Que serían 5/3 ahora sí que el denominador no cambia. Ok, entonces buscamos primero el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar que estén igual, que tengan, acuérdense que el mínimo común múltiplo es como que compartan en la misma tabla de multiplicar, el primero que comparten. ¿Por qué? Porque voy a buscar que podamos sumar dos denominadores iguales para que sea así de fácil. ¿Por qué? Porque así de fácil no puedo sumar este y este, como lo vemos aquí en los numeradores. Recordemos, es numerador y denominador, ¿ok? Para que no se me confundan cuando lo estoy diciendo. No, si los denominadores son iguales, podemos sumar los numeradores. ¿Cómo lo vemos aquí? Ojo, si los numeradores son iguales pero los denominadores no, no se puede hacer. Por ejemplo, estudiamos 1/3 más 1/2, por ejemplo, aunque los numeradores sean iguales, esto no importa, porque los denominadores son diferentes. Entonces, esto no se puede hacer, no se puede hacer. O sea, se puede hacer con este método o aquí ya tenemos que aplicar este o este método, que ahorita les voy a enseñar el segundo método. Ok. Buscamos que, el mínimo común múltiplo, digo, buscamos que las fracciones lo tengan de denominador. Ahorita vamos a verlo con el mismo ejemplo, con este. Ok, entonces, ¿cuáles son los numeradores aquí? Es el 2 y el 4. Para el primer paso, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 2 y 4, ¿no? Sería 2, aquí ponemos el 2 y es 1, así se queda. Es el 2, 2, 2 y 1. Acordémonos, cuando hablamos de mínimo común múltiplo, tomamos los valores que están ya sea en común o no en común, pero ahora vamos a tomar el más grande. Aquí solamente tenemos sus valores, pero este es el más grande, 2 al cuadrado. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo es 4, porque 2 al cuadrado es 4. ¿Ok? Y eso lo podemos comprobar, porque sí es cierto. O sea, 2 es divisible entre 4, desde aquí lo podemos ver. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos convertir ambas fracciones a 4. En la segunda fracción no tenemos problema, porque ya está en 4. Esta, entonces, ¿cómo la convertimos a 4? Ah, bueno, es aquí cuando entramos a otro concepto, que es la multiplicación de fracciones. Vamos a pasar, se os voy a poner en la siguiente página, para que lo entendamos, ¿no? Cuando multiplicamos unas fracciones, se van a expresar de la siguiente manera. Vamos a hacerlo todo, voy a ponerlo con otro colorcito, ¿no? Vamos a hacerlo todo en línea recta. Básicamente, numerador con numerador y denominador con denominador. Aquí es 9 por 15, 5 por 7, 9 por 15, 135, 5 por 7 es 35.
y ya, igual a. ¿Ok? Es darnos una idea un poco de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? En este caso vamos a multiplicar ambos lados para que me dé 4. Aquí. Entonces, qué número multiplicado por 2 me da 4? Pues el mismo 2. Entonces, lo que hago aquí es un medio, voy a poner aquí, un medio y le voy a multiplicar por 2 aquí y por otro 2 aquí, ¿no? Esto me da igual a 2 cuartos. Y ya puedo hacer esta suma, que sería 2 cuartos más 3 cuartos, que espérenme de un momento, en lo que se corrige. Okay. Más 3 cuartos. ¿Y cuánto es 2 más 3? Porque ya tiene el mismo denominador. Como aquí lo hicimos, pues son 5 cuartos. Ahora, chicos, tienen que aplicar el método que más se les acomode. Cualquiera de estos dos métodos, pues ahora sí que funciona. Básicamente sea cambiando el MCM, haciendo esto que les acabo de decir. A mi parecer, ya cuando entienden muy bien este método, es más sencillo. ¿Por qué? Porque esto te lo pueden hacer mentalmente, ya con la práctica. El ir cambiando esto a esto lo pueden hacer mentalmente y no tienen que hacer toda la cruzadita y todo esto. Por eso, para mí, el segundo método es más sencillo con la práctica. Está claro que para primeras instancias, el primer método parece más sencillo, porque este como que ya confundir un poquito. Pero vamos a hacer restas, ¿no? Ok. La resta es muy similar, es casi lo mismo, nada más que en vez de, ahora sí que igual va a ser cruzadita, nada más que en vez de sumarse se van a restar. Vemos aquí que es el mismo procedimiento, se cruzan igual de arriba a abajo y de abajo a arriba. Primero 8 por 7 y luego 5 por 6, se restan y ya nos da esto. Esto podemos aplicar también el segundo método. Este es un poquito más tedioso, vamos a decir, porque son números más complicados de conseguir. Ok, para empezar, si nosotros componemos ambos, que sería 5, como es un número primo, es entre 5, ¿no? Y 7 también es un número primo, entonces sería 7 entre 7, ¿no? Por eso digo que es un poquito más complicado, porque ambos son primos. Entonces esto nos deja nada más como 5 y 7. Para conseguir su mínimo común múltiplo se multiplican los que tienen en común, entonces sería 5, digo, cualquiera que tengan, con su más grande, para el mínimo común. 5 por 7, esto es igual a 35. Aquí por eso digo que ya se vuelve un poquito más complicado, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué número necesita multiplicar a 5 para que me dé 35? Pues el 7. Y a 7 para que me dé 35, pues el 5. Entonces hago eso, entonces voy a multiplicar acá. Por ejemplo, 8 quintos por 7 y aquí por 7 porque lo tengo que multiplicar de ambos lados. Y luego 6 séptimos y en este caso se va a multiplicar por 5 y por 5. ¿Por qué hacemos esto? Acordémonos. Queremos en el denominador el mínimo común múltiplo, que es 35. Entonces, para que sea 35, tengo que multiplicar aquí por 7 y aquí por 5. 8 por 7 son 56. 5 por 7, pues son 35. 5 por 6 es 30. Y aquí una disculpa, aquí me acabo de dar cuenta que esto se llama. Ok, entonces sería 30 sobre 35. Esto me deja una operación que sería 56 35 avos menos 30 35 avos. Y al igual que con la suma, si comparten el mismo denominador, los numeradores se pueden sumar o restar. Ojo, esto solamente se suma y resta cuando comparten el mismo. En multiplicación y división manejamos estas reglas. Ok, entonces si nosotros todo restamos, nos da 56 menos 30, es 26 35 avos. Y vemos que es el mismo resultado que nos dio en el anterior. Por ejemplo, en ese caso, que tenemos números tan grandes, yo voy a preferir el primer método. Ahora sí depende de situaciones. Por ejemplo, cuando manejemos un medios o números pares, principalmente números pares, yo prefiero manejar
el segundo método, pero cuando manejamos números impares en el dominador, yo prefiero manejar el primer método. Es cuestión de cada quien, es cuestión de cómo prefieran, pero yo les enseño los dos métodos, ¿no? Ok, ok. Ya, 21 doceavos menos un sexto menos 5 cuartos menos 2 tercios más 3, ¿no? Y eso aquí compartimos también un poco de lo que vimos en ley de signos, que las sumas se dan con las sumas y las restas con las restas, pero ahorita vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Primer paso es calcular el MSM. ¿Por qué? Porque en esos casos, aquí es donde el segundo método aplica muy bien. Y aparte son números pares o, digamos, todos, y tú que no son pares, pero son divisibles entre 3. Pares o divisibles entre 3 son números muy, muy fáciles de manipular. ¿Por qué? Porque son números muy especiales. Lo que es el número par y los números divisibles entre 3 son números que, en mi opinión, son muy fáciles de manipular. Números primos o números grandes son difíciles. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. 12, 6, 4 y 9. Y 1, porque aquí decimos que hay un 1 imaginario, acordémonos. Cuando son enteros decimos que hay un 1 imaginario. Es 36. Ok, esto ya se realizó con las tablitas, ustedes lo pueden comprobar si lo quieren hacer. Van a darse cuenta que les va a dar 36. Ok, entonces ya sabiendo que es 36, tengo que multiplicarlo por un número que me dé 36. En este caso sería 12 por 3, aquí sería 6 por 6, sería 4 por 9, aquí sería 9 por 4 y aquí sería 1 por 36, ¿no? Ok, entonces nos quedaría de la siguiente forma. ¿Qué se hizo aquí? Se hizo lo que les acabo de decir. Se multiplica el primero por 3, que nos da 63 avos, el segundo por 6, que nos da 6 avos, el tercero por 9, que nos da 45 avos, el cuarto por 4, que nos daría 8 avos, y el último por 36, nos daría 72 avos. Ok, ahora aquí se hace como lo hicimos cuando aprendimos, o en la primera clase que aprendimos ley de signos, jerarquía de operaciones. Sumamos los iguales, que sean los positivos, y también sumamos los que son los negativos, para que nos terminen dando el siguiente resultado. Que nos dan ya dos números, sería este que es positivo y este que es negativo. Lo restamos, al tener el mismo denominador, podemos restarlo, sería como 135 menos 51, sería 84 avos. Esto lo reducimos a 7 tercios. Con la multiplicación. La multiplicación, en mi opinión, pues es como sencillita, no tiene mucha ciencia. En la multiplicación no importa si tiene el mismo denominador o numerador, siempre va a seguir esta regla. Aquí no importa en convertir, ¿ok? Lo que sí importa es que el último resultado lo reduzcamos. Eso sí, siempre, siempre, siempre reduzcan. Siempre reduzcan porque, pues muchas veces en el examen se lo ponen mal o cualquier cosa por no reducir. Pero siempre reduzcan. Ahora vamos con la división. La división existe de dos métodos, tanto el método de la X como el método del sándwich. La verdad es que los dos son sencillos de aprender. Ahora sí que aquí con estas imágenes y con las fotos, yo creo que ya se entiende por ella. Como más cosas, ok. ¿Qué es lo que se hace? Primero, en este caso, se hace el método de la X, se cruza, o sea, lo que se cruza aquí se va a ir acá arriba, y lo que se cruza aquí se va a ir acá abajo, forman 2X. Y ya esto pues se pone así, y eso siempre se tiene que reducir, en este caso esta no tiene reducción, y esa tampoco tiene reducción, entonces se quedan. Pero si se puede reducir, se reduce. Y el método del sándwich es algo parecido. Se hace esto, primero los que están, el que está hasta abajo con el que está hasta arriba, va a ser el numerador, y los que están en medio van a ser el denominador. ¿Okay? De hecho, esto es lo mismo que decir, acordémonos que 4 quintos entre 3 novenos es como si dijéramos que 4 quintos está arriba y 3 novenos está abajo. ¿Okay? Y vamos a ver que nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque lo hacemos así y así. Sería 4 por 9 sería 36 y 5 por 3 sería 15. Haciendo esos ejercicios.